Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos. Buenas noches, bienvenidos a su programa Salgamos de Duda. ¿Verdad? Es un placer estar esta noche aquí. No pensaba estar, pero pues por la voluntad de Dios aquí estamos. Gracias a las personas que nos han inscrito durante la semana. De verdad, siempre nos están mandando mensajes diciendo que han sido edificados con el programa y es nuestra única intención, el poder llevar el mensaje de la palabra de una manera humilde, de una manera más allá de lo que nosotros mismos aceptamos. Y estos servidores, estoy de acuerdo que no somos los mejores, no pretendemos ser los mejores, pero cada noche a las 9:30, todos los jueves, queremos hacer lo mejor para el Señor y para aquellas personas a quienes servimos, que lamentablemente en ocasiones defraudamos, en ocasiones hacemos todo lo contrario muchas veces de lo que deberíamos, y decía el apóstol Pablo: miserable de nosotros, ¿quién nos salvará? Y es solo por la gracia y la obra de Dios que podemos estar esta noche aquí, tanto Germán como Reni, Néstor y su servidor. Está muy agradecido primeramente con Dios de que podamos llegar al cuarto de su casa, a la sala, al comedor, a la computadora ahí en el internet cuando sea difundido por YouTube, o simplemente cuando nos visite todos los domingos a las 10 de la mañana en la Falcón y Brasil, ahí estamos, y todos los martes a las 7 de la noche en la Falcón y Brasil, antiguo edificio Gente Bella, con la única intención de conocerle y que juntos como seres humanos vamos a comprender el amor de Dios, de su perdón, de su gracia, con todos nuestros defectos y pecados, podamos juntos desear un día estar en la eternidad con el Señor. Hoy estamos casi que el kit completo, el equipo completo de Salgamos de Duda, y de verdad su servidor, una vez más es un placer estar aquí. Ahorita estaremos dando los números de teléfono y otras formas de cómo contactarnos. Hoy tenemos un tema un poco sencillo, ¿verdad? Para algunos sencillos, para otros un poco complicado, y sencillo pero muy común. Y por lo menos en lo personal, creo que me pega cierta parte del tema que vamos a hablar hoy. Por eso decía hace rato, pensaba no estar, porque hay momentos que uno es bueno escuchar y hay momentos también para reflexionar. Pero tenemos a Néstor, que nos dé la bienvenida también y que se presente y que nos diga cómo ha estado la semana, Néstor. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos los televidentes que se encuentran en sus hogares, en su trabajo, por internet, con sus hermanos. Es un placer, es un honor, un privilegio estar acá con estas personas, estos hermanos que Dios ha puesto para bien en mi camino, para edificación. Y bueno, sí, la semana ha estado un poco dura, difícil, pero bueno, seguimos luchando y seguimos batallando contra esas dificultades que día a día se nos presentan, ¿no? Y hoy precisamente traemos un tema que tiene mucho que ver con eso. Nos acompaña hoy, nos visita hoy. Hoy nos visita Reni. Tu hermano Reni. Gracias, Reni, por visitarnos. Muchas gracias por la invitación, de verdad que para mí es un placer estar compartiendo con estos varones, con estos siervos del Señor, ¿verdad? Para servirles a ustedes, primeramente al Señor, ¿verdad? Y a través del Señor, pues, servirle a cada uno de ustedes que cada jueves nos acompañan, ¿verdad? Toman de su tiempo para poder escucharnos, vernos y también debatir, porque muchas personas escriben con respecto al tema, ¿verdad? Y hacen muchas preguntas, y para eso estamos, para servirles. Y de verdad que es un privilegio y una gran bendición para mi vida el poder estar aquí una vez más
con estos varones y con cada uno de ustedes a través de estas cámaras. Gracias, gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Gracias por disponer de este tiempo que sea para edificación, que sea para bendición, que sea para consolación y que el Señor, por medio de su palabra, sea quien toque sus corazones, sea quien toque cada uno de sus vidas y tengan ese despertar de espíritu, que es muy importante, ¿ok? Recordemos que la palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y todo lo que exponemos y todo lo que enseñamos aquí está basado completamente en la palabra del Señor. Así que bueno, como siempre le decimos, le recordamos papel, cuaderno, lápiz y Biblia, muy importante, para que anoten cada texto y así puedan meditar y así puedan ponerlo en práctica y así puedan compartirlo con familiares, con amigos, compañeros de trabajo, que muchas personas nos escriben y dicen, mira, he compartido la enseñanza con mi familia, he compartido la enseñanza, ¿verdad?, con mis amigos. Y otras personas que nos escriben que las enseñanzas que impartimos aquí, ¿verdad?, la utilizan para hacer estudios bíblicos, también para lo que se le dice células también. Y bueno, ese es el fin, ¿verdad? El fin que queremos dar en este programa, de que cada persona tome cada estudio, cada palabra, para que la estudie, la medite y la ponga en práctica también. Hermanos Germán. Bueno, buenas noches. Creo que está de más que lo presente ya. Bueno, aquí estamos nuevamente, de verdad que sí, estamos muy agradecidos con Dios y con ustedes por permitirnos este espacio de su tiempo, que es su vida, para poder compartir, porque eso es lo que hacemos, compartir la palabra de Dios con ustedes, para que ella misma les muestre a ustedes cómo es ese camino, cómo es ese agradar a Dios, qué es lo que quiere mostrar Él, cuánto nos ama, cuán fiel es Él a todas sus promesas y cuán bendición es estar en Cristo Jesús en nuestras vidas. De verdad que sí. El tema de hoy va a tratar de esa cotidianidad, lo que vivimos día tras día. Y es una gran bendición que esta noche podamos prestar mucha atención a la palabra. Pero como siempre decimos dentro de la congregación, no solamente prestar atención, no escucharla, no es simplemente saberla, sino poder ponerla en práctica en los momentos en los que de verdad la necesitamos. Como dice el Salmo 1, que en el momento adecuado dar ese buen fruto de toda esa práctica, de todo ese escuchar de la palabra y de todo amar y meditarle en ella. De verdad que nos sentimos muy agradecidos con todos ustedes también por prestarnos de su tiempo. Y como dice el hermano Reni, anoten, escriban y con la Biblia en su mano comparen que todo lo que se está diciendo es un mensaje de parte de Dios a través de estos siervos para sus corazones. Y nosotros también aprendemos mucho cuando ustedes interactúan con nosotros a través de los mensajes de texto o cuando nos consiguen en la calle. Y eso es una gran bendición de Dios para nosotros. Y sabemos que de alguna manera, muy humildemente, también es una gran bendición para ustedes. Amén, así es. Y bueno, sin más preámbulos, el tema de hoy se titula Cuando las cosas salen mal. ¿Te ha salido algo mal? ¿Has pasado por adversidades? ¿Has tenido algún problema? ¿Ha sido prolongado ese problema? Últimamente las cosas te han salido mal. Y la pregunta es, pero si yo confío en el Señor, si yo estoy en los caminos del Señor, si yo siempre le pido a Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Muchas veces nos hacemos esa pregunta, ¿por qué a mí? O ¿por qué ahora que soy cristiano? Muy interesante. Todas las cosas me salen mal. Parece que por donde meto la cabeza, un dicho muy coloquial, me dan palo. ¿Por qué pasan esas cosas ahora que soy cristiano? Son preguntas que hemos escuchado de personas que han vivido esos casos o que alguien externo a ellos le dicen, oye, ahora que eres cristiano, que estás con Dios, yo veo como que todo te sale mal, como que no levantas cabeza. ¿Qué es lo que pasa? Nos encontramos con esas incógnitas, esas preguntas dentro del corazón de muchos de nosotros. Pasamos por situaciones en las cuales nos sentimos como que derrotados, caídos, golpeados por aquella situación que está pasando en ese problema, sea un problema o cualquier situación que haya llegado en un momento inesperado. Es así, y muchas de las personas que nos contactan por mensajería de texto, que nos llaman también, hay mucha aflicción, hay mucho dolor, mucha desesperación también, personas con problemas, problemas en la familia,
problemas en el trabajo, problemas en el matrimonio. Y estas personas siempre buscan un consejo, siempre buscan un consuelo. Y la única manera de darlo es a través de la palabra. Porque verdaderamente es Dios quien consuela, es Dios quien dirige, es Dios quien da el consejo. Y ciertamente eso lo hace la palabra. ¿Y por qué? Es como estaba diciendo el hermano Germán, ¿por qué ahora que ando en los caminos del Señor? ¿Por qué me pasa esto? ¿No se supone que debería ser felicidad, tranquilidad, paz? ¿No se supone que las cosas cambian? Porque la Biblia dice que ahora yo soy una nueva criatura. Pero esa nueva criatura también viene con dolor, con tristeza, con aflicción, con persecución. Entonces, ¿por qué? Ahora, muy importante, ¿por qué Dios permitirá que pasen estas cosas? ¿Por qué Dios permite que andemos en medio de las adversidades? Es muy importante y la Biblia nos enseña el porqué de las cosas. Y para comenzar, bueno, recuerden los números de teléfono para contacto, número de teléfono, ¿verdad?, para mensajería de texto, cualquier petición de oración, cualquier pregunta o duda que tengan, 0426-833-8713, 0426-833-8713. Hermano Aarón, número de teléfono. 0414-705-1739, 0414-705-1739. 0414-696-6021. 0414-696-6021. El mío es 0414-642-7535. 0414-642-7535. Pero queremos hacerle una pequeña acotación. A partir de esta semana vamos a tener a disposición un número fijo. Es el 0269-511-5688. 0269-511-5688. Ese es el teléfono que vamos a tener en el local y vamos a hacer guardias para poder atender su llamada también. Ese teléfono también recibe mensajes, pero lo que más anhelamos es que nos podamos comunicar entre ustedes y nosotros y haya un feedback un poco más real y podamos concertar, tomarnos esa tacita de café tan propuesta por el hermano Aarón entre cualquiera de nosotros que estemos en ese momento de guardia con sus casas. Entonces recuérdenlo, para que también lo anoten, 0269-511-5688. Ok, comencemos hablando con la palabra. ¿Qué nos dice la palabra con respecto al tema? Cuando las cosas salen mal. Vamos a leer algunos textos, vamos a compartir algunos textos con las personas que pues nos están viendo en este momento para que los anoten y también puedan leerlos, meditarlos, estudiarlos, escudriñarlos y entender de que no somos solamente nosotros, ¿verdad? Los hermanos en la iglesia primitiva pasaron por mucha persecución, pasaron por mucha adversidad. Los apóstoles, ni se diga. En los tiempos de los patriarcas, muchas situaciones también difíciles, sobre todo el rey David. Podemos leerlo en la palabra. Mucha adversidad, mucha persecución también. Y persecución de los más allegados. Persecución de parte de los que estuvieron en un dado momento a su lado. Y entonces, ¿por qué le salían las cosas mal? ¿Por qué había tanta aflicción? ¿Por qué había tanta persecución? ¿Por qué había tanta desesperanza? Si era un siervo de Dios, dice la palabra que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Mas, sin embargo, pasó muchas aflicciones también. Así es. Lo tenemos por acá preparado en el libro de Primera de Samuel, capítulo 30, versículo del 1 al 7. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo del 1 al 7. Y dice así: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y a Siclac, y habían asolado al Siclac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie había dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam
Yezreelita y Abigail, la que fue la mujer de Nadal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos e hijas. Mas David se fortaleció en Jehová Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Bien, allí podemos entender o discernir, ¿no?, que como todo ser humano, a pesar de que David tenía el conforme corazón a Dios, como dice mi hermano Reni, también fue probado, vivió sus momentos, sus circunstancias de angustia, de temor y de llanto. Y hoy en día nosotros, en nuestra vivencia, en nuestras situaciones día a día, nos cabe la pregunta, o nos podemos hacer la pregunta: ¿y cómo debemos nosotros responder ante esa situación? ¿En quién debemos buscar fortaleza? ¿En quién debemos tener esperanza? Yo pasé un caso a nivel personal hace un tiempo. Estaba haciendo un viaje desde acá, desde Punto Fijo hasta Valencia, y en el vehículo en el que yo iba manejando, que yo llevaba unos pasajeros, sufrió un percance. Yo iba muy confiado porque el carro, bueno, es nuevo, casi nuevo, y estaba en perfectas condiciones. Sufrió un percance en pleno camino y yo me bajo porque dije: no, esto debe ser algo sencillo. Me bajo, abro el capó. Cuando abro el capó y veo todo el motor bañado en aceite, me puse las manos en la cabeza, porque ni siquiera había recorrido ni la mitad de lo que tenía que recorrer. De aquí a Valencia, y me quedé por Maicillar. Las personas que llevan el vehículo me dicen: ¿está todo bien? No, no están todo bien. Con la cara que yo les mostré, se dieron de cuenta que no estaban bien las cosas. Me pasaron mil y una cosas por la mente. Me desmoroné, me desilusioné, o sea, me entristecí porque dije: oye, venía gozoso en el viaje, venía seguro del carro. Pero claro, en medio de todo yo hice mi oración, pero me preguntaba muchas cosas. Dios mío, ¿por qué me pasa esto? O sea, ¿por qué tú no permites que yo haga el viaje completo? ¿Por qué tenía que quedarme aquí en este lugar? Es una zona un poco desolada. Bueno, a fin de todas estas cosas, las personas a las que yo llevaba pudieron continuar su viaje en otro vehículo, pero yo quedé allí y me empecé a preguntar: bueno, ¿y ahora qué hago? ¿A quién llamo? No tenía cobertura. Las personas se acercaron, algunas enviadas directamente por Dios, digo yo, y por medio de ellos contactamos una grúa que fue la que me trajo de vuelta a Punto Fijo. En medio de ese viaje de vuelta a Punto Fijo, con mi carro hecho leña en el motor, que presentó una falla, y bueno, eso desencadenó otra cosa, y se dañó el motor. Yo me hice muchas preguntas: ¿por qué me pasaba esto a mí? Dios mío, o sea, hasta lloré, pues, de ver la impotencia de que, oye, viene un gasto peor, viene un gasto más grande y tal. Y dudé inclusive de mi fe y de si iba a tener la respuesta de Dios. Converso con mi esposa en una zona donde tuve cobertura, y ella fue quien Dios utilizó en ese momento para darme fortaleza, para tranquilizarme, para decirme: mira, piensa más allá. Primero, de que Dios evitó de que algo peor te sucediera a ti más adelante o a las personas que van contigo. O sea, en medio de todo, Dios está presente, en medio de todo, y tiene el control de toda la situación que nos acontezca. Así no entendemos lo que sucede en el momento. Amén. Y eso nos debe llevar a nosotros a que debemos tener claro y presente, de ahora en adelante, o los que ya lo sabían, los felicito. Yo no lo sabía en ese momento, y ahora yo ya lo sé. ¿En quién debo yo buscar fortaleza? En Dios. ¿A quién debo buscar primeramente en medio de todo? En Dios, a Dios. ¿Qué debo preservar yo? El gozo, la paz, que es la que me permite a mí tener el control de la situación como humano. Pero Dios está por encima de toda esa situación. Amén. Y entonces ya no la pregunta es ¿por qué?, sino ¿para qué? Yo creo que eso es lo que deberíamos preguntarnos en cada momento de aflicción. Y debemos aprender en cada situación de cómo debemos nosotros comportarnos en medio de una aflicción, en medio de una prueba, en medio de una situación que para nosotros sea difícil. Yo creo que debemos dar testimonio
¿ok? Porque si verdaderamente nuestro Señor es el amo, el Señor, el Dios de Dios y el Señor de señores, ¿de qué temeré? ¿O qué me puede preocupar? Entonces, ciertamente debemos vivir confiados. Debemos vivir confiados porque sabemos a quién le servimos y sabemos quién es nuestro Señor. En cualquiera que sea la circunstancia, que somos débiles, sí, lo somos. El hermano Néstor tuvo una debilidad, como la puedo tener yo. Pero reconocemos en el momento de la ayuda de que no fue suerte, sino esa ayuda vino de Dios, esa respuesta vino de Dios. Y muchas veces pues eso es lo que nos anima y nos da nueva fuerza, ¿verdad? Pero no debería ser así, porque no solamente debemos recordarnos de Dios y darle gracias a Dios en los momentos de felicidad, en los momentos de tranquilidad. Si nos viene una aflicción, bueno, Señor, la acepto. Yo no sé qué me vas a enseñar, pero si viene de tu parte, sé que tu voluntad es agradable y es perfecta. Yo me apego a ella y yo creo en ella. Es difícil, es duro de decirlo. De repente tendré que vivir una circunstancia muy difícil o muy dura y recordar estas palabras que estoy diciendo hoy, de repente. Pero de una cosa sí estoy seguro. Yo sé a quién le sirvo. Yo sé quién es mi Señor. Y como lo decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es. Interesante que hables de Pablo, porque precisamente las cosas que dijo Pablo fue porque, oye, pasó por muchas situaciones, pasó por muchas cosas. Yo creo que el Coyote y el Correcamino es una versión animada de Pablo, porque le pasó todas más una. Pero precisamente encontramos aquí a un hombre, que no es cualquier hombre. La palabra dice de David que tenía el corazón conforme al de Dios. Y se consiguen con esta situación. Después de venir, él estaba peleando con los filisteos contra el pueblo de Israel. Se estaba planteando la batalla. Y los filisteos lo que hicieron fue que no quisieron a David dentro de sus filas por temor a que los hubiera contraatacado en el momento de la batalla por defender a Israel, que era el pueblo de Dios, de donde él venía. Por eso él sale de la batalla. 3 días de camino para poder llegar al pueblo de donde viene. Y se encuentra que él y los 600 hombres que lo acompañan, el pueblo que ellos deberían defender, que son sus familias, ha sido saqueado y han sido llevados. Aunque tenga el corazón conforme al de Dios, aunque haya visto maravillas de parte de Dios, aunque haya vencido a Goliat de parte de Dios, en ese preciso momento, la situación fue tal que lo llevó a llorar hasta quedarse sin una fuerza en su cuerpo para seguir llorando. O sea, no es que frente a las situaciones no las esperamos. De verdad que tú no esperabas que se dañara el carro en el camino. Y mucho menos que fuera que se perdiera el motor. Nada, para nada. Porque cuando tú te bajaste, tú dijiste, no, es algo sencillo lo que está pasando. Y cuando te encuentras con que es el motor, perdió la compresión, todo el motor bañado en aceite, listo. ¿Cómo pago la mensualidad del carro? ¿Cómo voy a arreglar el motor? ¿Cómo van a hacer estas personas? Ok, se fueron y llegaron, ahora ¿cómo me voy yo? Pues no tengo para pagar la grúa. Así es. Esa es culpa mía, esa es culpa de la señora. Oye, Dios, ¿qué pasó? Te olvidaste mío, pero si yo puse el viaje en tus manos. Todas esas cosas pasan por nuestra mente. Normales. Somos seres humanos. ¿Cuál es la recomendación que nos hace David? Que no nos centremos tanto en el problema. Pensemos un poco más en con quién estamos, que es Dios. Y que Él, como nuestro Padre, nos puede brindar la mano para ayudarnos, sea cual sea la situación. Pero a pesar del mucho conocimiento que tengamos, muchas veces encontramos en que podemos encontrar las 1001 palabras, podemos encontrar los 1001 escenarios, podemos ver los 1001 ejemplos de las personas que vivieron ahí, y sin embargo eso no le da como que consuelo a mi corazón, no me da paz, no devuelve el gozo, sino que me encuentro perdido y sumido en ese problema, como que no hay salida. En ese momento estaban ellos. El único que reacciona de todos ellos es David. Eran 600 hombres que lo acompañaban a él y él. Eran 601 hombres. Y de los 601 hombres,
que conocían de Dios, que habían estado mucho tiempo viendo las maravillas de Dios, uno solo recapacitó y acudió a aquel que le podía dar una respuesta, Dios. Se centró en el problema al principio, sí, pero después se centró en el que le podía brindar una solución al problema, Dios. Bueno, yo recibí respuesta en menos de 3 días y Dios se glorificó allí porque lo que nunca imaginé era que en menos de 3 días iba a tener un motor nuevecito en mis manos. El dinero no lo tenía, el dinero llegó el motor, Dios puso a la persona correcta para instalar todo eso y bueno, en poco tiempo pude solventar, pude pagar mi cuota mensual, o sea, no se vio afectado para nada eso. Y fue así, o sea, yo me desesperé, pero nos podemos desesperar, nos podemos atemorizar, pero en medio de todo Dios se glorifica. Eso no lo podemos entender al momento, pero lo entenderemos en el futuro. Dios se glorifica. Amén. Así es. Así es. Hay un pasaje que quería compartir aquí en 2 de Corintios capítulo 4, de lo que decía Germán, que a mí en lo particular me siento identificado porque hay veces que uno se deja abatir, ¿verdad?, por las circunstancias, por los momentos, las situaciones. Y siempre, ustedes lo han mencionado, el consuelo siempre lo vamos a conseguir en la parte de Dios. Y dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 8, por eso aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Y aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. Donde quiera que vamos, nuestro sufrimiento refleja la muerte de Jesús para que su vida también se vea en nuestros cuerpos. Estamos vivos, pero por la causa de Jesús estamos siempre en peligro de muerte. Los apóstoles siempre eran perseguidos por predicar el Evangelio. Nosotros no nos persiguen por predicar el Evangelio, nosotros nos persiguen por pecadores. Satanás nos busca por pecadores. Y las situaciones que a veces suceden en nuestra vida nos agobian, nos afligen y nos mantienen en un estado de querernos alejar de ese sentimiento que Dios ha puesto en nuestro corazón de que busquemos fortaleza en Él, pues. Y uno se siente desanimado, desventurado, como dice David. Y yo he vivido etapas en mi vida de que uno mismo dice, o sea, ¿dónde estoy? ¿Y ahora qué? Todo se acabó. Se acabó el mundo. Se acabó el mundo. Y uno siente que hay presión de parte de uno mismo, hay presión de lo que te rodea, hay presión de tus pensamientos. Y yo decía la otra vez que miraba, un día estábamos hablando de un tema parecido, de cuando nos sentimos afligidos, y yo decía que hay momentos que uno se siente así como si estuvieran metiéndole clavos a uno en la cabeza y no consigue solución. O sea, hay momentos que uno se siente que no consigue solución, y el pasaje que leíamos hace un momento decía que lloraron hasta el punto de sentirse extremadamente desamparados. El apóstol Pablo en 1 Corintios 1 también mencionaba algo parecido, de que ellos fueron perseguidos. No sabemos qué les sucedió específicamente en Asia, pero dice que perdieron toda razón de vida. Yo no sé ustedes, pero yo he estado en situaciones, ¿verdad?, buscadas en accidentes automovilísticos, accidentes laborales, y he estado a punto de perder la vida. Nunca he estado a punto de perder la vida por predicar el Evangelio, en el caso del apóstol Pablo, pero hay momentos que uno siente que pierde el aliento de vida, de ánimo, y es un consejo que ahí en 2 de Corintios capítulo 4, versículo del 7 al 12, y yo leí ahorita más o menos como en el 10,
Bueno, el 8 dice, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Y aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Y déjeme decirle algo muy sinceramente, con el corazón abierto. Esto lo estoy leyendo y lo estoy leyendo para mí. ¿Okay? Lo estoy leyendo para mí y hay momentos que uno se siente que está desventurado. Y hay otro pasaje en Salmo, una oración, en Salmo capítulo 27, versículo 7, dice, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti te clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No esconda tu rostro de mí. Y yo hago una pregunta al aire libre aquí. ¿Cuántos de los que están aquí han sentido en algún momento que Dios les ha desamparado? Que Dios ha apartado su rostro de ustedes, pues. Dice el versículo 9, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Y yo creo que uno pierde el ánimo en ciertos momentos de la vida, ese ánimo que yo, bueno, más adelante tengo una parte que compartir aquí, que no podemos perder, no debemos perder, y debemos buscar el consuelo en aquellos que nos rodean, debemos buscar el consuelo en Dios. Así es. Interesante que cuando tú aprendes de los conceptos, la palabra desánimo es como diciéndole a Dios, me rindo, tiro la toalla, me doy por vencido. Eso es la palabra desánimo, tiro la toalla. Y en esos momentos pensamos así, o sea, pensamos que se acabó el mundo, tiro la toalla, no hay mañana. ¿Qué voy a hacer? No hay mañana, o sea, ojalá me pudiera quedar aquí. Pero no, precisamente lo que hicieron es, verdad, refugiarnos en esa palabra, refugiarnos en Dios más que en el problema y no perder el ánimo. No perder el ánimo, porque como decían los hermanos, ahí lo podemos ver. O sea, Pablo, ¿quién mejor que Pablo? Derribado, pero no derrotado. No desmoralizado. Pasaron mil y una cosas, pero Dios está conmigo. Para poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tuvo que haber pasado todas esas situaciones. Porque si no sería muy fácil decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y cuando vienen esas situaciones, te dices a ti mismo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y te lo repites, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. Aunque la palabra esté allí retumbando en tu cabeza, te sientes como que si Dios no te estuviera escuchando. Y sí te está escuchando, sí está a tu lado, sí está tendiéndote la mano, sí está diciéndote que te ama. Pero muchas veces nosotros cometemos el error de centrarnos en el problema. No vemos más allá del problema. Y hay que tomar en cuenta también en qué circunstancia el apóstol Pablo escribiría esta carta. ¿Cómo sería el ánimo del apóstol Pablo? ¿En qué momento? ¿Cómo? ¿Cuándo la escribió? ¿Sabían que el apóstol Pablo escribió la carta a los Filipos encadenado a un soldado, aislado completamente de la sociedad? Estaba preso. Y como un hombre estando preso, estado amarrado a una cadena a un soldado romano, cada 24 horas hacían cambio de guardia y nunca podían dejarlo solo. Estaba sin ningún derecho. ¿Y cómo un hombre puede escribir una carta con tanto gozo? No con felicidad, porque la felicidad depende de las circunstancias, pero el gozo es que a pesar de que esté amarrado a una cadena, es que a pesar de que tenga tantas dificultades, yo siento gozo en mi corazón. ¿Saben por qué? Porque el apóstol Pablo sabía a quién le servía, porque el apóstol Pablo estaba seguro cuál sería su recompensa. Y él no veía las circunstancias. Él lo que quería era agradar a su Señor, él lo que quería era servirle a su Señor. Y es por eso que manda esta carta, ¿verdad?, a la iglesia que está en Filipo, para todos estos hermanos. Y si él, estando atribulado, y si él, estando encarcelado,
podía sentir gozo, ¿cuánto no más todos estos hermanos que gozaban de plena libertad? Y muchas veces, porque nos pasa cualquier cosa pequeña, queremos morirnos. Señor, me has abandonado. Pero has vivido verdaderamente lo que es ser humillado. Has vivido verdaderamente lo que es tener el alma abatida. Yo creo que muchas veces sufrimos por sufrir. Y nuestra seguridad y nuestra esperanza debería estar en el Señor. No en las circunstancias, en lo que nos sucede, lo que está a nuestro alrededor. Fíjense que lo que decía el hermano Germán, lo dice la palabra, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero has leído el contexto, has sabido el por qué el apóstol Pablo dice estas sublimes palabras con tanta seguridad y con tanto gozo. Quiero compartirlo con ustedes y vamos a leerlo a partir del verso 10. Solamente 4 textos anterior, ¿verdad? Y dice Filipenses 4:10, en gran manera, dice el apóstol Pablo, me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Será que nosotros podemos decir lo mismo? ¿Será que solamente somos felices cuando todo anda bien? ¿Y qué pasa cuando viene la prueba? ¿Y qué pasa cuando vienen los problemas? Podemos decir estas mismas palabras. Sé contentarme también con esta situación. Sé contentarme también cuando todo anda mal. Yo creo que debemos examinarnos, como siempre lo digo. Esta palabra también es para mí. Como dice el hermano Aarón, no es solamente para usted, hermano, para mí también es. Porque la Biblia es como espada de doble filo, corta por los dos lados. Hoy justamente me escribió una persona. Ajá. Hoy estaba buscando justamente ese mensaje que me escribió esta persona y quisiera compartirlo. Me decía, ser feliz es una actitud. En ciertas ocasiones, durante una conversación con unos amigos, me preguntaron que si mi esposo me hacía ser feliz, o las circunstancias me hacían ser feliz, o los momentos me hacían ser feliz. Y yo respondí no. Mi esposo me miró con cara de ponchado, porque él estaba confiado de que iba a decir que, claro, por supuesto, yo soy feliz porque mi esposo me hace feliz. Y hubo un silencio, dice silencio, y continué y dije, yo soy feliz porque no depende mi felicidad de lo que me rodea, sino de mí y de Dios. Soy la única persona de quien depende mi felicidad. Yo decido ser feliz en cada situación, en cada momento de la vida, porque si mi felicidad dependiera de alguna otra persona, cosa o circunstancia sobre la faz de la tierra, yo estaría en serios problemas. Todo lo que existe en esta vida cambia continuamente. El ser humano, las riquezas, mi cuerpo, el clima, los placeres, etc. Menos Dios. Dios nunca cambia. Y a lo largo de mi vida, lo que he pensado bueno y malo, he aprendido algo. Decido ser feliz y lo demás lo llamo experiencia. Tales como amar, perdonar, ayudar, comprender, aceptar, escuchar y consolar. He conocido gente que dice, no puedo ser feliz porque estoy enfermo, porque no tengo dinero, porque hace mucho calor, o porque alguien me insultó o me engañó, porque alguien me ha dejado de amar, o porque no me valoran, o porque no me valoro. Pero lo que muchos ignoran es que se puede ser feliz aunque estés enfermo, aunque haya calor, aunque no tengas dinero, que te hayan herido o que te hayan engañado, aunque alguien no te ame o te valore. Porque ser feliz es una actitud ante la vida que cada uno decide sin coacción. Y yo decía, cuando leía el mensaje, yo decía, ser feliz es una decisión. Y es lo que no debemos perder cuando estamos bajo tribulación, es el gozo del Señor. Amén. Y yo creo que eso es lo que le dolía a David. David decía, devuélveme el gozo de tu salvación. Porque uno puede aparentar una felicidad, puede
puedes sentirse feliz por circunstancias del momento o lo que te rodean, pero cuando eso se cae, en verdad tú vienes a descubrir que el gozo viene de Dios, Amén, así es. que el gozo depende de Dios. Y es algo que Satanás nos roba. Satanás nos roba haciéndonos sentir infelices. Pero ¿sabe por qué no nos roba, hermano? Porque nos lo dejamos robar. Porque no podemos entender las palabras de que en cualquiera que sea nuestra situación debemos ser agradecidos. Y para terminar, lo que dice el apóstol Pablo en el verso 12, capítulo 4, verso 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahora sí viene el 13, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es lo que decía el mensaje que esta persona me escribía. O sea, tú no eres feliz por lo que tienes o no lo que tienes. Exactamente. Eres feliz porque tomas una decisión de poner esa felicidad en alguien que sí es eterno, que sí es verdadero, que no te defrauda, que es Cristo. Exacto. Siempre volvemos al principio. Cuando tú lees Mateo 5, 6 y 7, Mateo 5, 6 y 7, cuando tú lo lees, lo primero que comienzas diciéndote bienaventurados. Y no dice bienaventurados son, no, dice bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados. La Septuaginta, ¿Sí? una de las versiones de la Septuaginta dice, bienaventurado es Él. Entonces es como que denota una decisión. Ya la condición en Cristo es que nosotros somos bienaventurados, o macarios, bendecidos, felices. Felices es la palabra. Macario significa feliz. Ya en Cristo nosotros somos felices. ¿Que no comprendemos todo esto? Ah, bueno, esa es otra cosa. Que no lo sentimos. Eso es poco a poco la experiencia de todo eso. Porque Pablo dice, he aprendido. Yo creo que lo que sucede es que esta piel duele. Sí. Esta Y piel bastante. duele. Esta mente piensa. Piensa mucho. Los corazones sienten. Y es a veces mucho más fuerte lo que pensamos, lo que sentimos, lo que recibimos a cambio de algo que a lo mejor esperábamos que no era así. El sentirse defraudado por otra persona o defraudar a otra persona, defraudar a Dios. No sé cuántos de ustedes se han sentido que han defraudado a Dios. Y eso hace que entonces nos amarguemos, porque también nos podemos llenar de amargura. Esta gente se llenó de amargura, querían matar a David, querían caerle a pedrada porque él era el culpable. Y a veces les empezamos a echar culpa a los demás y caemos en ese remolino de amargura. Y Hebreos dice, cuidado con la amargura, porque la amargura te puede alejar a centrarte en Dios. Así es. Y fíjense que lo que decía el hermano... Oh, y disculpe, no solo alejarte de centrarte de Dios, sino te aleja a las soluciones que Dios te puede dar. Porque eso es lo que vamos a ver en el video por ahí. Porque es que Dios ciertamente da la prueba, pero con la prueba da la salida también. Claro. Y Dios nunca nos va a poner una prueba que no podamos soportar. Dice la palabra que él pone conjuntamente con la prueba, la salida. La salida también. Y quería compartir algo con ustedes, ¿verdad? Con los hermanos. Lo que dice Mateo, que me llamó a la reflexión, me llamó a pensar mucho en ese texto y me llamó mucho la atención. Mateo capítulo 5, verso 4. Mateo capítulo 5, verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Ahora, ¿son bienaventurados porque lloran? No, son bienaventurados porque van a ser consolados. Y ahí está. Esta versión dice, afortunados los que están tristes, porque Dios los consolará. Ok. ¿Eres bienaventurado por estar triste? No, eres bienaventurado porque Dios te va a consolar. Dios te va a ayudar en ese momento. Entonces debemos pensar, no en nuestro problema, sino en aquel Dios que da la solución al problema. Debemos enfocarnos en el que da la solución al problema, no en el problema. Porque el problema nunca va a ser más grande que Dios, nunca. Sea cual sea el problema, Él nunca va a ser más grande que Dios. Pero Dios es mucho más grande que cualquier problema o cualquier circunstancia o cualquier enfermedad que estés pasando tú en la vida. Lo interesante de todo esto es que podemos hablar de muchas cosas, pero ¿acaso Jesús no lo dijo?
Jesús nos lo dijo, o sea, Jesús no nos habló claro cuando predicó el Evangelio y todo aquello cosas, como muchos hoy en día nos quieren hacer escuchar o pretender. Y no, Él lo dijo. En esta versión lo dice así, dice Mateo 16, 24 al 25. Mateo 16, 24 al 25, dice así. Luego Jesús fue a enseñar a sus discípulos y les dijo, cualquiera que intenta venir conmigo tiene que dejarme guiar. O sea, tenemos que dejar guiar a Jesús. Ustedes no están en el asiento del conductor, soy yo, dice Jesús. No huyan del sufrimiento, abrácenlo. Imagínense. O sea, cualquiera que quiere seguirme, tome su cruz y sígame. Y la cruz significa muerte, Persecución. sufrimiento. ¿Sí? Y Él no dice que, Él dice que te invita a tomarla, tómala, acéptala, abrázala, tómala para ti. No huyas de ella. Porque Él en ese momento, Él sintió que tenía miedo cuando venía a la cruz, cuando estaba en Getsemaní. Y oró al único que le pudo ayudar, porque ni siquiera sus discípulos pudieron orar con Él porque se quedaron dormidos. ¿Y qué le dijo Dios? Toma tu cruz, eso es lo que te espera, hijo. Agárrela. Esa es mi voluntad. Y Él con todo eso en su corazón es que nos está diciendo, el que quiera venir en pos de Él, tome su cruz. Hay un cambio grande, radical en nuestras vidas. Y a pesar de que en ese momento no sabemos qué nos depara el futuro, a pesar de que nos sintamos desanimados, Él nos dice que no huyamos de la situación, que confiemos en Él, que tomemos la situación, que no nos autoayudemos, sino que confiemos en Él, que si vamos a sufrir, es necesario que pasemos por todas esas situaciones, porque hay algo que aprender. Él quiere que aprendamos algo de ello y que seamos más fuertes, maduros, y que el día de mañana, frente a una situación como esa, no perdamos ni el ánimo, ni el gozo, ni tengamos miedo a qué viene después de esto. Así es. Fíjense que hay un texto bíblico, ¿verdad?, que siempre lo damos para consolación, siempre lo damos como palabra de Dios para consolar a aquella persona que está afligida y darle a entender de que ciertamente fue una promesa también de que padeciéramos aflicciones. Y está en Juan capítulo 16, verso 33. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, fíjense que al comienzo del texto dice, estas cosas os he hablado. Pero ¿qué serían las cosas que le habló Jesús a sus discípulos y a la multitud que estaba presente? Lo podemos leer en el contexto. Mira lo que dice el verso 20 del mismo capítulo 16. Dice así la palabra del Señor. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Fíjense, el mundo se va a alegrar por nuestro lamento y por nuestro lloro. ¿Ok? Pero mira lo que dice a continuación. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Esto no es muy fácil de Claro, él les está diciendo algo allí que o sea, ustedes me están viendo ahorita y me van a sacrificar. Porque en el versículo 31 dice, entonces Jesús les respondió, así que ahora creen, pronto, muy pronto, todos ustedes huirán, cada uno por su lado, y me dejarán solo, pero no estaré solo, porque Dios, mi Padre, está conmigo. Entonces, pronto me van a sacrificar, pronto voy a ir a la cruz, y ustedes se van a sentir solos, y ustedes van a huir, y ustedes se van a sentir abrumados, pero tranquilo. Es interesante porque cuando tú comienzas la carta, el libro de los Hechos, pasa eso. Ellos, los mataron, ¿y ahora qué hacemos? Y volvieron a sus labores, o sea, volvieron a las redes, a pescar, a sus trabajos normales, y todo aquello como que en un momento pausa. Lo mataron, no sabemos para dónde ir, no sabemos qué vamos a hacer, no se recordaron de todo lo que les dijo, y él mismo regresó, cuando lo vieron, retomaron, y les reafirmó y les recordó todo lo que les había dicho,
les dijo que les iba a dar poder y ahí fue que comenzó el camino. Amén. Porque ellos estaban Empezaron del tristes. camino. ¿Sí? Dice el versículo 22. Del mismo modo ahora ustedes están tristes, pero yo volveré a verlos y se pondrán tan felices que ya nadie les quitará esa alegría. Y fíjese lo que dice la versión Reina Valera el 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Pero ellos se recordaron de esas palabras cuando Jesús lo mataron y lo sepultaron. No. Porque en ese momento No, porque estaban huyeron. abatidos, o Huyeron. sea, Bueno, centrados. y de hecho Isaías, 700 años antes, lo dijo, ¿verdad? ¿Y qué decía? Herirán al pastor y se dispersarán Las sus ovejas. ovejas. ¿Quién era el buen pastor? ¿Quién fue el pastor que dio la vida? Por eso, sus por ovejas? eso, por eso cuando nos dan el palazo, miren, de muchas maneras, de muchas formas somos probados. Somos probados externamente, internamente, exteriormente, intergalácticamente, todas las mentes que usted se puede imaginar, todas las formas cuando somos abatidos. Yo no sé si usted entiende la palabra que es abatido. En el idioma militar, abatido es muerto. Cayó, ya fue abatido. Y cuando estamos abrumados, la palabra abrumado en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es sacada para la traducción de una palabra alemana y es asfixiado. Asfixiado. Cuando David dice, me siento abrumado, que hasta el punto que los huesos me duelen, él está usando una expresión ahí, me siento asfixiado. Yo creo que los apóstoles se sintieron asfixiados en ese momento. Ellos dijeron, ¿y ahora para dónde vamos? Y a uno se le olvida, vamos a ser honestos, a uno se le olvida todo. Cuando uno anda abrumado, mira, el otro día el carro, bueno, toda esta semana pasada el carro me dejaba botado por todos lados. Mira, yo lo que me provocara brincar encima de ese carro y meterle candela para que... Y a uno se le olvida todo. El carro me estaba quitando la paz y situaciones y problemas y cosas que te llueven gratis y cosas que tú te buscas. En esos momentos que tú dices que, oye, se quemó la nevera y lo único que te quedaba era la licuadora y se quemó también. Entonces, oye, uno dice, qué bárbaro, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y tú no consigues consuelo. No consigues consuelo. Porque lees la palabra y no consigues consuelo. Escuchas algo que te dice alguien y no consigues consuelo. Y buscas solución y no consigues consuelo. Porque vamos a ser honestos. En el monte de Getsemaní, el Señor Jesús, lo único que lo consoló fue un ángel que bajó. Sí. Porque él no tenía consuelo ni en la oración. Hay que estar honesto y seguro en lo que estoy diciendo, que Jesús era 100% divino y 100% humano. Y dice que sus gotas de sudor eran tan fuertes y pesadas que eran como gotas de sangre. Yo me imagino que él lloró amargamente, como Pedro lloró amargamente también cuando se dio cuenta que había metido la pata de negar a Jesús. Entonces, vamos a estar claros de que cuando uno se siente abatido, está abatido. Y el único consuelo se llama Jesús. Amén. Así es. Y fíjense que es muy interesante lo que dice Aarón, porque va con lo que está diciendo con el video que queremos compartir con cada uno de ustedes a continuación. Y es que, ¿qué pasa en ese momento cuando te sientes abatido y ya no quieres saber más nada, de nada ni de nadie? Ya pierdes tus fuerzas, ya no tienes esperanza, te rindes, tira la toalla, como decimos colegialmente. ¿Qué pasa en ese momento? En ese momento está Jesús a tu lado, pero muchas veces no lo vemos. ¿Y saben por qué? Por nuestro corazón. No entendemos. Y la palabra lo dice, porque no hay nadie que lo busque. Es Jesús que nos busca a nosotros, porque los perdidos somos nosotros, no Él. Y Él siempre está allí a nuestro lado, pero ¿cuánto nos cuesta clamarle? ¿Cuánto nos cuesta buscarle? ¿Cuánto nos cuesta confiar en Él? ¿Por qué? Queremos ver lo físico. Queremos ver lo físico. Entonces, quiero compartir con ustedes este video
un video muy interesante, un video bíblico, ¿ok? Digo bíblico porque está en la Escritura. Y veamos un hombre cuando ya no tenía esperanza, un hombre cuando ya se había rendido por completo. Pero viene Jesús, el Salvador, este hombre que consuela a cada persona, en cada lugar, y le dio una palabra de vida y le dio una esperanza. Vamos a compartir el video. ¿Quieres ser sano? Señor, no tengo a nadie que me lleve al estanque cuando se agita el agua, porque mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Levántate, toma tu lecho y anda. Es día de reposo. ¿No te es ilícito llevar tu lecho? El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Fíjense que qué gran enseñanza, qué gran verdad espiritual, qué gran enseñanza espiritual nos da esta palabra. Un hombre, si leemos en la Biblia, el libro de Juan capítulo 5, un hombre 38 años, lisiado, paralítico. Y este hombre, la única esperanza que tenía era que de vez en vez, dice la Biblia, bajaba un ángel y tocaba el agua. Y al moverse el agua, el primero que entraba a ese pozo era sanado. Pero ¿qué esperanza podría tener este hombre que era paralítico? Por 38 años. Y el Señor le dice que si quiere ser salvo, quiere ser sano. Y él no le responde sí, sino, Señor, o sea, ¿cómo puedo entrar si cuando viene y se mueve el agua otro entra antes que yo? Y este hombre ya no tenía esperanza. 38 años lisiado. Es lo que yo decía hace rato, o sea, la circunstancia, lo que te rodea, el momento, lo que tú mismo piensas de ti mismo, te agobia y tú dices, no, de esta no salgo, de aquí no puedo. Y yo te voy a decir algo, o sea, el video lo hace pensar a uno algo interesante. ¿Quién está extendiendo la mano? Exacto. O sea, el que te está extendiendo la mano no es cualquiera. Es el hacedor del universo. Amén. La prédica del domingo mencionaba algo interesante, o sea, la distancia de la Tierra al Sol es perfecta para que no nos quememos ni nos congelemos. 155.000 kilómetros. Ni un grado más ni un grado menos. Ni un grado más ni un grado menos. Tenemos planetas que son hasta 100 veces más grandes que la Tierra. Tenemos, oye, tantas cosas impresionantes. Y la pregunta es la siguiente: si el hacedor de la vida te invita, y mire, lo estoy diciendo para mí, si el hacedor de vida está extendiendo la mano, el que creó el cosmos, las estrellas, está extendiendo la mano, no solo para decirte que te estoy perdonando, sino para sacarte
de ese lugar para decirte, hijo, hija, para decirte, no te preocupes, yo estoy aquí. Como cuando se acercó, cuando los apóstoles venían en la barca y la marea estaba alta y había una tormenta, siendo ellos pescadores, estaban asustados, siendo hombres de mar, estaban asustados, tenían temor, pensaron que iban a morir. Y lo dice las Escrituras, vamos a morir. Y de repente aparece Jesús caminando sobre el mar, sobre el agua. Y dice, cálmense. Cálmense ustedes primero, porque ese fue el primer mensaje. Cálmense ustedes primero. Porque se asustaron y dice las Escrituras que pensaron que era un fantasma. Muchachos tan cobardes, ¿vale? ¿Ah? Estos apóstoles eran una cosa seria. Tan grande y tan cobarde. Y así somos nosotros, o sea, cualquier cosa nos espanta, nos sentimos abrumados y de repente Jesús les dice, cálmense. Y después dice, cálmense, vientos, cálmense, mar. Y extiende la mano a Pedro para que venga y camine. ¿Y qué le pasó a Pedro? Empezó a hundirse cuando pierde la mirada, pierde eso que perdemos a veces, que es el confiar en Cristo. Aarón, y muy interesante lo que tú acabas de decir, y hace poco lo compartía. ¿A quién calmó primero Jesús? ¿A sus discípulos o a la tormenta? A ellos. No creas que contigo va a ser diferente. No pienses que contigo va a ser diferente. Y quisiera compartir porque es muy interesante lo que Aarón acaba de decir. Y está en el libro de Mateo, capítulo 8, verso 23 en adelante. Y dice así, y entrando él en la barca, Jesús y sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Quién dormía? Jesús. Ahí lo que acaba de decir Aarón hace unos minutos, 100% Dios, deidad, 100% hombre. ¿Por qué? Venía cansado y se quedó dormido. ¿Ok? Y dice el verso 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar y se hizo gran bonanza, o sea, hubo gran calma. Fíjate que les dice, cálmense, ¿qué les pasa? Cálmense, ¿por qué está tan agitado? Muy parecido a lo que él le dice al paralítico, pues. O sea, ustedes se imaginan, siendo Jesús, que nosotros estamos en ese momento, cualquiera de nuestras situaciones, y él nos ve que nos dice, ¿quieres que te saque de aquí? ¿Y cuál es la respuesta de uno? ¿Cómo que no quiero? Claro que quiero. Pero no ves cómo estoy. ¿Sí? Pero no es como estoy. Es que eso no ¿Qué tiene hacemos solución. nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Nos centramos en el problema. En el problema. Y eso se vuelve nuestra situación de confort. Estamos confort allí. O sea, porque salir del problema es pelear. Salir del problema es batallar. Salir del problema tiene un costo. Entonces nosotros nos ponemos a pensar en el costo, todo lo que tengo que hacer para cambiar. No, mejor me quedo aquí con el problema. Él estaba diciendo al paralítico eso mismo, o sea, ¿quiere ser sano de verdad? ¿Por qué? 38 años de su vida sin hacer nada, no tenía un oficio. La única manera de ganarse la vida era estar allí y pedir limosna. Él nunca había trabajado, no sabía ningún arte. Todo eso involucraba el que fuera sanado. Ya no se iba a poder postrar ahí para pedir limosna. Tenía que trabajar. Igual pasa. Él nos pregunta, ¿quieres salir de allí? Pero hay que pelear. Confiar en Él. Y tenemos que ocuparnos nosotros y poner de nuestra parte. Amén, así es. Bueno, vamos a leer algunos de los mensajes que nos han llegado. Han llegado bastantes mensajes. Gracias a todas las personas por estar en sintonía. Gracias por estar compartiendo y por participar también con la mensajería de texto. Nos escribe Carlos Benítez. Un saludo, bendiciones de parte de todo el equipo Salgamos de Duda. ¿Ok? Carlos nos escribe, buenas noches, saludos. Me alegro mucho que esté todo el equipo. Dios los bendiga. Un abrazo y muchos saludos al equipo también del canal. Muchachos, saludos de parte de Carlos Benítez también. Y en parte un mini equipo también, porque claro, es una bendición. están aquí claro mis niñas y mi esposa. Backstage.
Ok, dice otro mensaje. Buenas noches, Dios les bendiga. Su programa lo veo todas las semanas, me parece excelente. Continúen así. Quiero pedir oración por mi familia y por unos proyectos que tiene la familia en proceso. Gracias. Nos escribe Julie. Otra persona nos escribe y dice, amén, gracias, bueno, no entiendo muy bien este mensaje. Lo que pasa es que llegan los mensajes entrecortados. Ok. Una persona me escribe y dice, excelente programa, el Señor es bueno, Gabriela Rivas. Buenas noches, bendiciones, gran tema ante la prueba y las tribulaciones. Si somos fieles y obedientes a Él, somos más que vencedores ante cualquier prueba. La obediencia a Dios nos da la seguridad de que no estamos solos. Saludos y bendiciones, Julia Bielma. Hermano, a veces pensamos que al creer en Cristo, que todo va a ir bien y bonito. Claro, a veces tiene que irnos mal porque Él tiene que moldear nuestro carácter a través de la fe. Cuando tengamos adversidades debemos dar gracias a Dios por ello, porque es una lección de Dios para probar nuestra entereza. Dios le bendiga, hermano Rubén. A veces, hermano, buscamos culpables, incluso nos molestamos con Dios, pero en cada situación nuestro Padre tiene algo que enseñarnos. Cristo nos fortalece, nos da paz, consuelo. Es Omar Quintero. Buenas noches, hermanos, en total sintonía, Javier desde Las Piedras. Hermano, cuando todo anda mal, debemos confiar en Dios, solo Él nos ayudará. Felicitaciones por el programa. Buenas noches, ¿por qué son necesarias las pruebas? Nos escribe Elizabeth Abreu. Bueno, una persona nos acaba de escribir. Bueno, yo creo que para moldear. ese puede ser el tema de la semana que viene. Escúchale. ¿Por qué son necesarias las pruebas? ¿Por qué son necesarias las pruebas? Ya sabe, amiga Elizabeth, vamos a estarle respondiendo. Yo tengo un mensaje aquí que quiero compartir, porque están pidiendo oración por Adelis Timaure. Adelis Timaure dice que la ciencia prácticamente ya descartó que sus riñones le funcionan y que verdaderamente necesita oración y de intervención del cielo para su vida. Y sabe que esta misma persona quería darle las gracias porque justamente la misma persona me escribió el domingo y el domingo me sentía bastante decaído en una situación. Y justo en ese momento entró un mensaje como otra persona que me ha escrito siempre durante la semana. Dios ha visto tu esfuerzo y te recuerda que Él honra a los que le honran, así que no temas ni desmayes, porque Dios ha prometido estar no tan lejos ni te desamparará. Dios te bendiga. No sé quién es, porque no me sale el número registrado ni su nombre, como la otra persona que también me ha escrito durante la semana, Zulay, si no me equivoco, hermana Zulay. De verdad, a esas dos personas les agradezco que aunque no me conozcan, han llegado mensajes en el momento. Eso es parte de Dios, hermano. No hay otra explicación. De verdad quiero dar gracias. Otra persona nos escribe, gracias, hermanos, por compartir la enseñanza de la Biblia. La palabra hace falta en nuestras vidas. Ella da testimonio de Cristo y nos da consuelo. Jorge López de Caja de Agua. Hermano, yo he pasado por muchas pruebas y a pesar de eso sigo perseverando, ya que nada me separará del amor de Cristo. Luis Tapia. Tremenda palabra, ¿verdad que sí? Hermanos, ¿cómo soportar las pruebas cuando hay debilidad espiritual? Ana Vidal. Eso yo creo que también vamos a explicarlo en el próximo tema, que va a estar muy interesante. Las pruebas nos hacen acercarnos y confiar más en Dios, nos escribe Marta. Qué bendición de programa, me instruyo cada vez que lo veo y medito sobre el tema. Gracias, hermanos, sigan adelante. A veces es necesario pasar por pruebas para recordar quién tiene el control. Si alguien pasó por pruebas, fueron los primeros cristianos y ellos nunca desesperaron, siempre perseveraron. Antonio Lugo. Queremos compartir un video con ustedes también, un video que nos da mucha reflexión. Acabamos de ver, ¿verdad?, en el video anterior, una persona paralítica, una persona que ya no tenía esperanza. Pero vamos a ver la otra parte. Vamos a ver de una persona que nació con muchas dificultades, muchas deformaciones, pero decidió o quiso dar el paso y creyó en el Señor para hoy en día ser un siervo de Cristo, ser ejemplo para muchos. Queremos compartir con ustedes este video. De verdad, reflexionemos mucho con cada palabra, reflexionemos mucho y van a ver muchos textos bíblicos que van a estar en el video. Vamos a compartir el video. Toda mi vida
he amado la aventura. Toda mi vida he decidido vivir al máximo. Toda mi vida me he propuesto soñar en grande e intentar cosas que parecen imposibles. Y cuando la gente trata de decirme que no puedo, mi única respuesta es, ¿por qué no? Por el hecho de haber nacido sin brazos y sin piernas, no quiere decir que no pueda realizar grandes cosas. Yo amo la vida y todo lo que ella ofrece. Quiero vivirla con energía y entusiasmo. Se puede describir en una sola palabra: verb. Hay muchas palabras que la gente utiliza para describirme: entusiasta, animado, lleno de vida, con un vigoroso deseo de seguir a Dios, mis pasiones, mis sueños, el lugar donde vivo y existo, la convergencia de esperanza y posibilidad, la seguridad de que mi futuro no está encarcelado por mis circunstancias, el hecho de vivir el propósito y plan de Dios y ver cómo esto transforma a otros de una forma tan radical que les cambia la vida. No hay una mejor vida para mí o para cualquier otro, sino estar viviendo la vida para Jesucristo. Sí, verb es la palabra correcta, pues es muy descriptiva y verbalmente animada, la vida de Dios en mí y a través de mí. Yo sé que Dios está en control, aun cuando la vida no tenga sentido. Sabemos que Dios todavía tiene un plan, una esperanza y un futuro para cada uno de nosotros. Cuando Dios no cambia una circunstancia, sabemos que Él la puede usar para su bien, para que otros vean el poder de Dios en nosotros. Soy consciente de que Dios está más interesado en cambiar mi corazón que mis circunstancias. Y este es el propósito al cual hemos sido llamados a vivir, ser un testimonio vivo a los que están alrededor de nosotros, para que ellos vean la victoria que hay en Cristo. Los retos que tengo en mi vida no son solo para que yo dependa más de Dios, sino para ser un ejemplo, que la gente pueda ver la fortaleza y la victoria de Dios por medio de mi debilidad. Cuando yo fui joven, era inflexible acerca de mi independencia en el diario vivir. Pero ahora veo que es mucho más fácil teniendo a alguien que me cuida, y eso me da más tiempo y energía para hacer las cosas que Dios me ha llamado a hacer. Cuando uno intenta alcanzar los sueños, raramente ocurre la primera vez. Pero aquellos que los realizan son aquellos que nunca se dan por vencido. ¿Qué haces tú ante un fracaso? Intenta superarlo nuevamente. ¿Qué pasa cuando caes? Te levantas de nuevo. No te imaginas lo que puedes alcanzar hasta que lo intentes. Al comienzo había muchas cosas que no podía hacer, pero al escoger nunca darme por vencido, ahora estoy viviendo una vida sin límites. Yo le entregué mi vida a Jesús cuando tenía 15 años, cuando me identifiqué con la historia en que Jesús se encuentra con un hombre que nació ciego. Nadie sabía la razón por qué él era ciego, pero Jesús dijo que era para que las obras de Dios se manifestaran a través de él. Al escuchar de esto, una ola de fe me inundó, y en mi juventud Dios me dio la oportunidad para hablar a muchos estudiantes, grupos de jóvenes, iglesias y colegios alrededor de Australia. Aún recibí numerosas invitaciones de países por todo el mundo, y me di cuenta de que este era el llamado para mi vida, ser un evangelista.
Desde ese momento, el ministerio Sin Brazos ni Piernas fue fundado en California. Para los que no me conocen, mi nombre es Nick Wojcik y Dios me ha abierto una puerta para que pueda compartir el mensaje de Jesucristo y la esperanza que podemos tener al vivir una vida en victoria. No importa la circunstancia que encontremos en nuestro camino, la gracia de Dios es suficiente y tiene un propósito para su vida. Mi deseo es animarte. Yo estoy bien atraído a los planes de Dios para mi vida. Y ese es mi ánimo, ese es mi propósito. Yo quiero que tu corazón esté abierto en el nombre de Jesús, que tú estés dispuesto a escuchar lo que Él tiene para tu vida. ¿No es Dios hermoso? Dios es perfecto. Y cuando tú confías en Él, quiero que sepas que la victoria no está cuando cambian tus circunstancias. La victoria no está cuando yo me levante. La victoria es cuando yo sé que no puedo hacer nada por mí mismo. Cuando tú te das cuenta de que Jesús es el único que puede sanar tu corazón herido. Pon tu esperanza y fuerza en Jesucristo y Él te dará toda la fuerza que necesites para poder atravesar cualquier dificultad, como la que ves. Si estás orando por un milagro y Dios no te da ese milagro, tú vas a hacer ese milagro para alguien más. Yo estoy aquí para hablarles de Jesús, para que ustedes puedan pasar la eternidad con Él. No importa lo que estemos pasando aquí en la tierra, porque eso va a ser usado. Dios nunca comete un error. Te amo. Me pregunté, Dios, si me hiciste así por ser una persona más, tu creación vale la pena. ¿Dios puede dar una sonrisa a un hombre sin brazos y sin piernas? Definitivamente Dios puede darnos la gracia para ser agradecidos y aferrarnos a la esperanza que hay en Jesús. Claro que hay impedimentos, pero por la gracia de Dios, Él ha provisto a nuestro equipo con paciencia, perseverancia y pasión para tener lo que tenemos hoy. Y nosotros creemos que este es solo el comienzo de nuestro ministerio y su impacto en el mundo. ¿En qué circunstancias se encuentra? Agradece a Dios que Él está contigo para no temer. Él te va a dar las fuerzas para sobrepasar cualquier circunstancia. Aquí nosotros podemos estar agradecidos y gozosos de nuestra salvación por medio de Jesucristo. Por eso, Él es el nombre sobre todos los nombres. ¿Qué hubiera pasado si Dios me hubiera dado brazos y piernas? No me estarías viendo en este momento. ¿Por qué viniste a verme? Doy gracias a Dios si este es el caso. Y la realidad, este es el caso. Porque estás viendo un milagro ahora mismo, de frente tuyo. Ese propósito es clave. Porque una vida sin propósito es una vida sin sentido. Y una vida sin sentido es una vida sin esperanza. Por lo menos a mí ese muchacho, ese joven, siempre me ha llamado la atención, siempre me ha impactado. Él tiene otro video que se llama El Circo de la Mariposa. Fue donde por primera vez lo vi y lo usé una vez para una enseñanza. Interesante pensar que nosotros tenemos 2 brazos, 2 piernas. Estamos entre comillas
sanos. Y esa es nuestra mayor discapacidad. No nos damos cuenta que de verdad pasar por las dificultades, pasar por tribulaciones, por problemas, es como ese experimento que leía en un libro de ejemplos para enseñanza, que decía que llevaron unas plantas al espacio y las plantas crecieron, eran como unos tipos de coco, y crecieron fuertes, grandes y vigorosas, verdes, pero un día de repente amanecieron en el piso, estaban partidas como hojas de papel y nadie se explicaba el por qué. Cuando investigaron se dieron cuenta que no tenían raíces, pero las raíces no eran formadas porque faltaba el viento, no eran unas raíces porque necesitaban alimentarse, sino unas raíces fuertes. Y hay momentos que en nuestra vida es muy difícil, hay tragos amargos que pasar, pero creo que son ventarrones que hacen de nuestra vida algo fuerte. Si él dice, si yo tuviera brazos y tuviera piernas, no me estuvieran viendo aquí. Bueno, a lo mejor estuviera haciendo algo, otra cosa, o una vida normal, secular, como cualquier mortal, ¿verdad? Pero es una persona extraordinaria. ¿Por qué? Porque ha sabido usar la dificultad para más bien salir adelante. Él dice, hay muchas cosas de reflexión. Una de ellas es que Dios se manifiesta en la debilidad. Amén. Y se lo dijeron a Pablo. Pablo 3 veces oró pidiéndole al Señor y lo dice que 3 veces explícitamente, Señor, quítame este mal. No sabemos qué tenía, dicen historiadores que eran ciegos, otras que tenían problemas estomacales y otros escritores dicen otras cosas. Pero el punto es el siguiente, que él padecía de algo que él se sentía mal por eso. Y dice que la respuesta de Dios fue, bástate mi gracia, porque en la debilidad se manifiesta mi poder. Entonces, gloriémonos, vamos a sentirnos dichosos de nuestras aflicciones. Yo quería compartir con ustedes algo que rápidamente, ¿verdad? Porque tenemos poco tiempo. Salmo 145, el salmista dice, mi Dios y mi Rey, siempre te bendeciré y alabaré tu grandeza. Grande eres nuestro Dios y mereces nuestra alabanza. Tanta es tu grandeza que no podemos comprenderla. Nosotros hablaremos del poder, belleza y majestad de tus hechos maravillosos. Yo pensaré mucho en ellos y los daré a conocer a mis propios hijos. Hablaremos de tu inmensa bondad y entre gritos de alegría diremos que eres un Dios justo. Dios mío, tú eres tierno y bondadoso. No te enojes fácilmente. No te enojas fácilmente, porque es muy grande tu amor. Eres bueno con tu creación y te compadeces de ella. Que te alabe tu creación, que te bendiga tu pueblo, que hable de tu glorioso reino, reconozca tu belleza y tu poder, que anuncie tus grandes hechos para que todo el mundo los conozca. Tu reino siempre permanecerá, pues siempre cumples tus promesas y todo lo haces con amor. Dios mío, tú levantas a los caídos y das fuerza a los cansados. Los ojos de todos están fijos en ti, esperando que los alientes. De buena gana abres la mano y le das de comer en abundancia a todos los seres vivos. Yo, por mi parte, le doy gracias a Dios porque a pesar de que uno a veces se siente abatido y caído, el Señor no lo desampara a uno. Y amigo que nos ves, amiga que nos ves, joven, anciano, tenga consuelo que el Señor está allí. Búsquele. Isaías y Jeremías, los profetas mayores, dicen que si buscamos a Dios de todo corazón, Él está allí y Él nos consolará. Amén, así es. Y para despedirnos ya, quisiera leer estos últimos mensajes y nos escribe Virginia y dice, hermoso el tema de hoy, bendiciones para todos ustedes. La señora Risma Gali escribe, buenas noches, Dios les bendiga, el sufrimiento hace que confiemos en Dios por quien Él es, no por lo que hace. Otra persona nos escribe y dice, hermano Germán, es Ali, Jesús, muy bueno el programa, los extraño a todos. Espero estar pronto de nuevo con ustedes, los quiero mucho a todos. Otra persona nos escribe y dice, buenas noches, me gusta su programa de parte de Alexis Lugo, de Caja de Agua, calle Unión. Y Pedro nos escribe, buenas noches hermanos, para que oren por la señora Sheila, que tiene una enfermedad mala. Cristo es el Dios de lo imposible. Por favor, ayúdenlo por medio de la oración. Y para terminar,
bueno, disculpen a todas las personas que nos han escrito y no podemos leer su mensaje por cuestiones de tiempo, pero Carlos Benítez nos escribe y quiere compartir el Salmo 91, verso 1 y 2. Salmo 91, verso 1 y 2, y dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Amén. Esperamos que este tema, este estudio, haya sido una gran bendición para tu vida y que puedas entender de que tu confianza, toda tu confianza, solo debes ponerla en Dios. No mira las circunstancias ni lo que está a tu alrededor. Mira al cielo, mira a Dios, búscalo, arrodíllate, clámale. Recuerda que cuando estamos de rodillas somos más grandes y somos más fuertes porque nos humillamos delante del Señor y allí está la solución. Hermanos Germán, nos despedimos. Dios los bendiga. Gracias por todo. Estamos a su servicio. Ya ustedes conocen la dirección, los días y el lugar. Y si no, por vía telefónica nos podemos poner en contacto. El número del local, hermano. 0269-511-5688. 0269-511-5688. Néstor. Bueno, esperamos que haya sido bendición para ustedes todos los que acá compartimos con mucho cariño y que el Señor siga edificando sus vidas día a día. Amén, así es. Y bueno, como siempre le decimos, el Señor lo llene de su paz, de su amor y de su gozo. Buenas noches. Amén. Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino.